Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la review del nuevo Huawei Watch Fit de segunda generación. Un reloj inteligente que os tengo que decir que llevo ya probando pues durante bastante tiempo, de hecho alrededor de un mes y medio o incluso 2 meses. Y es que bueno, he estado súper a gusto con él. Y en este vídeo pues como siempre te voy a contar cuáles han sido las cosas buenas y las cosas malas que he tenido durante todo este tiempo. Pero ya te adelanto que sin lugar a dudas me parece uno de los mejores relojes inteligentes que os podéis comprar a día de hoy, sobre todo en relación calidad-precio. Así que nada, con este spoiler pues bueno, voy a meter el logo y comienzo con este vídeo. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con la review de este nuevo Huawei Watch Fit de segunda generación. Y como siempre, pues comienzo hablando por el apartado del diseño. Y aquí, pues como ya sabréis, con este reloj tenemos una construcción que es exactamente igual al del Huawei Watch Fit original, al menos en la unidad que tengo yo, ya que es la Active. Pero debéis saber que existen tres acabados de este reloj, que es la Active, que ya os he dicho que es la que tengo yo. También tenemos la Classic Edition y la Elegant Edition, pero en este vídeo solo os voy a hablar de la Active, que es la que yo he utilizado. Y es que en este caso tanto la Classic como la Elegant tienen la parte trasera de plástico, pero sí que el marco del reloj es completamente de aluminio y por ello pues son algo más premium, e incluso también tienen las correas de piel la Classic y de metal la Elegant, aunque también son bastante más caros, como os comentaré más adelante. Pero bueno, centrándome en la Active, yo os he de decir que el cuerpo es cierto que no tiene el mejor material del mundo, ya que es de plástico, pero se siente súper sólido y bien construido, y en el lateral derecho tiene un botón para poder interactuar con la interfaz y poco más, ya que el resto está todo en la parte trasera. Y es que la parte trasera, a pesar de ser de plástico, que bueno, como os he dicho antes, pues tampoco que sea el mejor material del mundo, sí que tenemos las cosas más interesantes, ya que aparte de los clásicos sensores y los pines de carga del reloj, pues aquí también se añade un micrófono y un altavoz que lo cambia todo con respecto a la generación anterior, pero de eso, como digo, os hablaré más tarde en detalle. En cuanto a la parte delantera, pues bueno, ya estáis viendo que tenemos un frontal muy bien aprovechado, casi todo es pantalla y el cristal que tenemos es muy resistente y no he tenido problema con él de rayaduras ni de nada. Además está algo redondeado y eso hace que sea más agradable de utilizar al tacto. Y por supuesto también os tengo que hablar del apartado de las correas, que en este acabado pues es de silicona, con una calidad que la verdad es que está bastante bien, se nota resistente, aunque sí que es cierto que se deteriora un poquito con el uso, y el problema es que para cambiarla tenemos un mecanismo propietario que funciona con un botón que pulsamos y ya sale, pero la verdad es que es un buen mecanismo ya que es de metal y se siente súper sólido. Pero el principal problema que he encontrado en este punto es que, como podéis imaginar, pues tendremos que buscar pulseras específicas para este reloj, que sí que es cierto que me habría gustado más un mecanismo como el del pasador y tener un tamaño estándar, pero bueno, Huawei ha decidido hacerlo así y es con lo que nos tenemos que conformar. Y nada, ya por último pues deciros que el reloj cuenta con resistencia de hasta 5 atmósferas y bueno, en este sentido pues ningún tipo de problema. Yo me he duchado todos los días con él, como veis pues sigue funcionando perfectamente, y además un detalle que me gusta mucho es que el reloj reconoce que nos estamos duchando y se apaga la pantalla automáticamente, o si está encendida no se van pulsando cosas solas. Y otro detalle que me gusta mucho es que cuentan con una función para que salga el agua del altavoz emitiendo un pitido que hace que se quede todo sin agua, algo que mola y que se agradece que lo integre para momentos puntuales. Y también por supuesto os quiero hablar de los diferentes acabados de color para cada una de sus versiones, ya que como os he dicho antes tenemos 3 versiones diferentes, ya que el reloj es súper personalizable en este aspecto. Por ejemplo, la unidad que tengo yo, como os he dicho, es la versión Active, y en este caso pues lo podemos comprar con el cuerpo negro y la correa de silicona negra. También tenemos el cuerpo dorado y la correa de color rosa y un acabado plateado con la correa en color azul. En cuanto a la versión Classic, pues tenemos la opción de comprarlo en cuerpo gris con la correa de cuero también en color gris oscuro, y un cuerpo dorado con la correa de cuero blanco. Y por último, para la versión Elegant, que obviamente es la más cara y también la más premium, pues tenemos el cuerpo en color oro con la correa también de oro, que en este caso es metálica, y cuerpo plateado con la correa también metálica plateada, así que veis que tiene muchísimas opciones y el diseño me ha parecido impecable por detalles como este. Bien, y una vez analizado pues todo el tema del diseño, que como habéis visto pues bueno, sí que tenía su miga, voy a pasar a hablaros ahora de la pantalla, que también ha crecido con respecto a la generación anterior y ahora es bastante mejor, y es que en este caso pues tenemos una diagonal de 1,74 pulgadas, por supuesto sigue siendo un panel AMOLED y la resolución llega hasta los 336 por 480 píxeles. Y en este punto pues la verdad es que os tengo que decir que la pantalla me ha encantado y es sin duda uno de los puntos fuertes del reloj, ya que por ejemplo tiene brillo automático y la verdad es que se ve genial tanto en interior como en exterior. El brillo es muy alto, los ángulos de visión son muy top y en general la experiencia con ella es fantástica, ya que incluso la respuesta táctil es de 10, así que pocas quejas le puedo poner a este aspecto.
Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, pues también tenemos el modo de Always On Display con diferentes esferas predefinidas que podemos establecer, aunque se adapta automáticamente a la esfera que tengáis puesta, lo cual hace que sea algo menos personalizable a vuestro gusto, pero bueno, lo que os guste esta función, que sepáis que la tenéis disponible. Y dicho esto, pues voy a pasar a hablaros ahora de un punto que sinceramente no me ha acabado de convencer, que es la batería, y de hecho para mí sinceramente es uno de los pocos puntos negativos que tiene el reloj, y es que en este caso pues Huawei no da datos de miliamperios, pero la marca promete una autonomía de 7 días de uso intenso y unos 10 días con uso moderado, así que en teoría va a depender mucho de la caña que le metamos al reloj. Pero sí que os tengo que decir que aquí quizás os tengo que dar la mala noticia del reloj, y es que al menos en mi experiencia la batería ha sido, pues bueno, sin duda el punto más flojo de este Huawei Watch Fit 2, ya que apenas he podido llegar a los 3-4 días de uso como mucho, con un uso bastante normalito. Es cierto que yo lo uso con todos los sensores activados, deporte diario, incluso con salidas en bicicletas de varias horas, pero aún así no se acerca ni por asomo a esos 7 días que nos dice el fabricante. Recordad, como siempre digo en todos mis vídeos, que yo no utilizo el modo Always On Display y eso obviamente pues va a hacer que gastéis más batería, así que si lo ponéis pues no sé decir, pero lo mismo no pasáis de los 2 días de autonomía, así que por ese lado creo que falla bastante y es el hándicap a pagar porque sea tan completo. Eso sí, también os digo que si bien la batería no me ha acabado de convencer, lo que sí me ha gustado ha sido el cargador, ya que tenemos exactamente el mismo que teníamos en el Huawei Watch Fit original, un cargador con pines magnéticos que funciona bastante bien y además es muy pequeñito y cómodo y sobre todo transportable, y además carga bastante rápido, ya que en 1 hora y poco tendremos el 100% de la carga. Bien, y una vez analizado todo lo que ya os he comentado de este Huawei Watch Fit de segunda generación, voy a pasar a hablaros ahora de los sensores, que aquí también os digo que tenemos bastante tela que cortar. Y bueno, voy a comenzar hablando por lo que tenemos sobre el papel, que tenemos sensor de ritmo cardíaco, también por supuesto el de oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto el GPS, al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Y bueno, aquí ya estáis viendo que tenemos prácticamente de todo, y es que Huawei pues ha echado el resto en este Watch Fit 2 poniéndolo al nivel de los mejores del mercado, así que os voy a contar a continuación mi experiencia con los sensores que sí que tenemos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos y demás, tenemos una muy buena experiencia, es bastante preciso y no cuenta pasos en falso, y además de que podemos ver desde el propio reloj toda la información. Es cierto que no es tan completo como otros relojes de la competencia como los Amazfit, pero la verdad es que todo funciona perfectamente y genial. En cuanto al sensor de frecuencia cardíaca, la experiencia también es muy buena, lo he notado bastante preciso tanto en reposo como cuando hacemos deporte y arroja datos de los que nos podemos fiar sin ninguna duda. Obviamente no es un producto médico preciso al 100%, pero las estimaciones que arroja son bastante certeras. En cuanto al oxígeno en sangre, pues también un poco lo de siempre, la experiencia no es ni mucho menos mala y es cierto que lo he notado más preciso que otras alternativas que tenemos en el mercado, pero como siempre con este tipo de sensores, si queréis precisión extrema, iría a por un producto dedicado como tal, que bueno, va a ser mucho más fiable. Por cierto, también comentaros que podemos medir otros datos interesantes como el nivel de estrés, el tiempo de recuperación diario tras nuestro ejercicio, etcétera, etcétera. Como os digo, es súper completo y os invito a que analicéis la interfaz a detalle porque tiene miles de opciones y datos interesantes orientados al deporte. Y bien, ahora sí, ya hablando de lo que sería el tema del GPS, aquí veis que tenemos una cantidad de satélites compatibles que hacen pensar que su rendimiento va a ser sobresaliente, y sí, es así, aunque hay un punto concreto que no me ha acabado de convencer. Y este punto es precisamente la rapidez con la que coge la señal, que si estamos en una zona de mucho edificio, pues sí que es cierto que le cuesta bastante pillar satélite, y es algo que al menos en mi caso me ha resultado bastante molesto. Eso sí, cuando lo pilla, pues la señal la verdad es que es una maravilla. Y es que os digo que la precisión es muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, así que me parece que si buscáis un reloj de este tipo para hacer deporte al aire libre del estilo bicicleta, correr o cosas del estilo, pues puede ser una de las mejores alternativas del mercado, y así que es muy top el trabajo de Huawei con este dispositivo. Y por cierto, un punto clave que no quiero dejar pasar y que seguro que os interesa a muchos de vosotros es que podemos incluir directamente en el reloj rutas GPX y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte pues directamente en el mismo. Y ojo, porque no solo podemos importarlas desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil, sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formatos .tcx, GPX y KML para llevarlos a otros dispositivos del estilo. Y además os digo que he probado esta función específica y la verdad es que trabaja de la leche, puede ser un punto clave para vosotros si soléis utilizar este tipo de formatos para hacer vuestras rutas, así que lo dicho, esto es algo que muchos relojes de la competencia no tienen y que este Huawei Watch Fit de segunda generación sí que puede ofrecer.
Bien, y tras este pequeño subidón que entiendo que seguro que os habéis llevado, porque bueno, la verdad es que el reloj es súper completo en este sentido, pues voy a hablar ahora de la interfaz, que aquí antes de comenzar quiero deciros que no es oro todo lo que reluce, y aquí es donde vamos a encontrar una de las grandes pegas de este reloj, ya que tiene cosas que podemos hacer en Android y no en teléfonos iOS, por lo que puede ser clave para vosotros si queréis comprar o no el reloj, y a continuación pues lo cuento todo en detalle. Lo primero de lo que os quiero hablar es de qué se puede hacer en Android pero no se puede hacer en iOS, y lo primero de todo es meter música en su memoria interna para escucharla sin necesidad de llevar el teléfono encima, ya sea con el altavoz incorporado o conectando auriculares Bluetooth al reloj. Y bueno, es que lo peor es que la aplicación de iOS no nos aparece ni siquiera la opción de transferir esa música, y sinceramente pues yo no lo entiendo. Y en el caso de Android pues sí que lo tenemos y es súper sencillo transferir esta música, y además funciona especialmente bien. Y ahora como siempre pues voy a dejar un pequeño ejemplo para que podáis comprobar la calidad de este altavoz por si os interesa, pero debéis saber que es algo justita como era de esperar. Y ya de vuelta pues también os quiero hablar del segundo punto que tampoco podemos hacer en iOS, y es el control de la música que suena en el teléfono, que como digo solo se puede utilizar en Android, así que todo lo relacionado con la música en Android sí que funciona sin problemas, pero en iOS no funciona absolutamente nada, y la verdad es que es una pena. Lo tercero también es deciros que el reloj permite instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android, en iOS no podemos hacerlo, y tenemos algunas aplicaciones interesantes como la calculadora, mapas, algunas relacionadas con deporte, etcétera, etcétera, por lo que es una opción tremendamente interesante si se abre a otras aplicaciones de terceros, pero por desgracia no podemos disfrutarlos en teléfonos iPhone. Y el cuarto punto es una opción que sí que es cierto que, bueno, está en Android pero no funciona, por lo menos en mi caso no lo he conseguido configurar, y es la de meter tarjetas para realizar pagos móviles al estilo wallet, pudiendo incorporar otras tarjetas como embarques de aviones y demás, pero como digo no he conseguido que funcione, ya que entiendo que lo mismo solo funciona en teléfonos de Huawei. Y quinto y último, otra opción que solo funciona en Android es la capacidad de poder configurar respuestas rápidas para las notificaciones que recibamos de WhatsApp, Telegram o bueno, cualquier aplicación del estilo, que es una función que mola mucho pero que solo vais a poder usar en Android y que os recomiendo usar porque es súper cómodo e incluso podemos responder con emojis, así que como digo súper completo y se agradece una barbaridad. También un apartado que quería dejar en esta review, y es que, bueno, también hay cosas que no se pueden hacer ni con teléfonos Android ni con teléfonos de iOS, solo se pueden hacer con teléfonos de Huawei, y algo que me ha sorprendido es que no tengamos disparador remoto de la cámara. Entiendo que con teléfonos de Huawei sí que aparecerá, pero ni en otros teléfonos Android o iOS aparece, así que no tenemos la opción y es una auténtica pena. Y el segundo punto es que a pesar de tener micrófono, pues no tenemos un asistente de Alexa o de Google como tal, pero sí que tiene un asistente de Huawei llamado iVoice, pero solo funciona en teléfonos de Huawei con versiones 10.1 o posterior, así que en la práctica no he podido probarlo y bueno, no sé si funcionará bien o mal, pero que sepáis que está, y si tenéis un teléfono de esta marca, pues sí que lo vais a poder utilizar. Y bueno, aclarado todo este tema, pues sí que ya os puedo hablar de lo que podemos hacer sin ningún tipo de problema en los dos sistemas, que bueno, en este caso no tenemos ningún tipo de limitación. Y por ejemplo, tenemos en su interior más de 97 deportes para poder parametrizar, además de rutinas de entrenamiento con inteligencia artificial que nos ayudarán a mejorar nuestro rendimiento en ciertos deportes, algo que mola bastante y es diferencial porque otros relojes del estilo no tienen esto. También algo importante que tenéis que saber es que este reloj no tiene multitarea real en deportes, únicamente funciona en el temporizador y en el cronómetro, que pueden quedarse corriendo en segundo plano, pero los deportes tenemos que detenerlos sí o sí, bueno, obviamente si queremos salir al menú principal del reloj y hacer otras opciones, así que en este sentido, pues la verdad es que es una pena. Eso sí, también tenéis que saber que dentro de cada deporte, por ejemplo, podemos cambiar las canciones y tal, aunque como os he dicho antes, solo en Android, y también podemos ver el mapa del recorrido si hemos importando una ruta para posicionarnos y demás, e incluso también vamos a recibir notificaciones en la parte inferior. Otro detalle que también me soléis preguntar es que sí, podemos poner dentro de los deportes diferentes intervalos de entrenamiento configurables si así lo queremos, colocar los datos que queramos en cada deporte por separado, etcétera, etcétera, así que muy buenas noticias para todos en este sentido. Y por supuesto, pues no puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrella, que es la de contestar llamadas, que aquí sí que funciona tanto en Android como en iOS y puede responder llamadas y también hacerlas desde el propio reloj, es decir, que tenemos una sección de contactos y un registro de llamadas para poder usarlo como si fuese el teléfono móvil. Eso sí, recordad que aquí no tenemos una tarjeta SIM. Es decir, básicamente esto como funciona es como un mano libre Bluetooth del teléfono en todo momento, pero me gusta mucho que tengamos la libertad de usarlo así, y además en las llamadas se oyen muy bien, y como siempre os voy a dejar un pequeño ejemplo para que lo podáis comprobar.
Bien, esto sería una prueba de cómo sonaría el altavoz integrado en el Huawei Watch Fit 2. Como veis, estoy en una llamada y como podéis comprobar, pues bueno, la verdad es que la calidad está más que bien. Para mantener una conversación rápida, pues creo que no vais a tener ningún tipo de problema, así que en este sentido pues está pues genial. Y ahora pues voy a pasar al revés, voy a dejar allí el teléfono y voy a hablar a través del propio reloj. Bien, y como os decía, pues ahora estoy justo al contrario, estoy hablando directamente desde el Huawei Watch Fit 2 y podéis comprobar que también la calidad es más que suficiente. El micrófono, pues la verdad es que trabaja bastante bien, es cierto que estoy en interiores, pero también lo he probado en exteriores y no he tenido ningún tipo de problema, así que tanto para recibir llamadas como también para hacerlas desde el reloj, creo que es una calidad muy buena. Más cosas que os puedo comentar de esta interfaz, pues como os he dicho tenemos toda la información de pasos, sueño, el tiempo muy detallado con previsión por horas, hora en la que sale el sol y la luna, información sobre las mareas, brújula, linterna, etcétera, etcétera. En cuanto a los ajustes del propio reloj, pues también son bastante completos. Por ejemplo, podemos cambiar los watch face fácilmente, configurar todo el tema del brillo automático, modo Always on Display, modo no molestar con horario programado, autodetección de deportes, personalizar la vibración con un modo fuerte o un modo suave, tocar el orden de los menús, etcétera, etcétera. En definitiva, con lo que os tenéis que quedar es que a efectos prácticos este reloj parece un Huawei Watch GT3 o GT3 Pro en prácticamente todas sus funciones, no han recortado prácticamente nada y de verdad que me parece una ganga si tenemos en cuenta todo lo que puede hacer. Huawei la ha sacado del estadio con este reloj y me parece sin duda de lo mejor que os podéis comprar en relación prestaciones y precio. Bien, y ya para ir finalizando con este análisis, pues también os tengo que hablar, por supuesto, rápidamente de la aplicación, que aquí tenemos la app de Huawei Salud, que, bueno, funciona tanto en Android como para iOS, aunque ojo, porque también tengo alguna cosa que comentaros importantes a nivel de problemas con ambos sistemas que tenéis que conocer. Y este problema básicamente es que si usamos esta aplicación en Android tenéis que descargarla sí o sí desde la App Gallery de Huawei, porque si la descargáis desde la Play Store no está actualizada y no os aparece el Huawei Watch Fit de segunda generación, así que mucho cuidado con eso si os ha surgido ese mismo problema. Pero bueno, por el resto la verdad es que la aplicación tiene un diseño que me gusta bastante, donde podemos ver los diferentes datos de pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bonita y sencilla de utilizar, y eso sí, me habría gustado que nos enseñase algunos datos más, pero bueno, pues sí que es cierto que lo básico pues sí que lo tiene. Por supuesto, también vamos a poder ver todos los datos de los deportes que hayamos hecho con GPS, con el mapa del recorrido y más información útil que recoge el dispositivo, además de, como os he dicho antes, poder exportar esas rutas y añadirlas a la memoria interna que tiene el reloj. Y en cuanto a los ajustes del propio dispositivo, pues tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, podemos descargar diferentes watch face, que hay bastantes, aunque sí que es cierto que la mayoría son de pago, configurar la lectura del sueño, frecuencia cardíaca y el estrés, actualizar el dispositivo, pasar la música al reloj, configurar contactos favoritos para poder llamarlos directamente desde el reloj, etcétera, etcétera. Y aquí ya por último pues también nos encontramos con otra limitación en iOS, y es que en Android pues podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación, y en iOS pues la lista de aplicaciones es mucho más pequeña y las que no, pues bueno, las que no aparecen pues se engloban en el apartado otros, es decir que en Android es mucho más configurable a nuestro gusto. Y además también tenéis que tener en cuenta que en iOS pues tampoco encontramos la opción de poder pasar música al reloj o también instalar aplicaciones desde ceros, o incluso ese apartado de wallet que tampoco funciona en Android, pero en iOS ni siquiera aparece. Pero por lo demás, como veis, si tenéis un iPhone este reloj no va a ser lo más recomendable y es una auténtica pena. Y bien, ya por último, pues como estáis viendo estamos llegando ya al final de este análisis. Ya os he comentado prácticamente todo lo que os quería hablar, pero como siempre pues quiero hablar también del apartado del precio, que como os he dicho pues tenemos diferentes versiones dependiendo del acabado, pero tenéis que quedar con que la versión más básica ronda los 130 euros y las más caras son unos 220 euros aproximadamente, así que podéis comprar la versión que más os guste en función de lo que estéis buscando, que yo como siempre os dejo los enlaces en la descripción por si queréis pillar alguno de ellos o si queréis conocer más información sobre el producto. Y en cuanto a mis conclusiones de este Huawei Watch Fit de segunda generación, pues bueno, lo primero quiero decir que si fuese mi caso, yo me compraría la versión básica y le cambiaría la correa. Creo que es lo más inteligente a pesar de que no tenga el cuerpo metálico, así que bueno, este es un pequeño tip que os digo si queréis tener un reloj top por un precio bastante competitivo. Pero bueno, fuera de ello, ¿qué es lo que opino yo de este Huawei Watch Fit de segunda generación? Pues sinceramente os digo directamente que para mí es el mejor reloj del año en relación calidad-precio, pero con bastante diferencia de los demás. Creo que es bonito, súper completo, tanto en opciones de diseño como en funciones. También tenemos unos sensores que trabajan de la leche, y quizás el único caso que no lo recomendaría es si tenéis un teléfono iPhone o también si os molesta que la batería sea tan corta, pero fuera de eso creo que si tenéis un teléfono Android no os podéis comprar nada mejor por apenas 130 euros.
Bien, y nada, por mi parte, pues pocas cosas más os puedo comentar de este Huawei Watch Fit de segunda generación, que de verdad espero que os haya servido este vídeo de muchísima ayuda para decidir si comprarlo o no, que entiendo que muchos de vosotros pues estaréis pensándolo, pero ya os adelanto que si tenéis un teléfono Android, adelante, porque el reloj de verdad me ha encantado y me parece una auténtica pasada. Y nada, si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis también que tenéis por ahí el apartado de los comentarios, donde lo suelo contestar absolutamente a todo, y por supuesto, pues deciros que más adelante voy a subir comparativas, tanto de este Huawei Watch Fit de segunda generación, como también con otros relojes de la competencia, que creo que es especialmente interesante. Y nada, pues si no lo queréis perder, como siempre, estad suscritos y como siempre, pues nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!